Seguimos en Intelexi y tengo el placer de presentar al doctor Daniel. Te rebauticé, te dije Claudio. Pero son parecidos, Claudio y Daniel pertenecen a la misma época, ¿no? Exactamente. En esa época uno se llamaba Daniel o Claudio. Es así. Bueno, un placer que estés con nosotros. Vos sos jefe de Inmunología y Alergia del Hospital Respiratorios María Ferrer. Exactamente. Bueno, vamos a hablar del tema asma. Sin duda, el asma es una enfermedad de prevalencia más o menos elevada. ¿Tienes idea del mundo cuánta gente padece asma? Se supone que 300 millones de personas en el mundo tienen asma bronquial. Las cifras en Argentina no son conocidas, pero se estima que es probable que estemos alrededor de los 3 millones de personas. ¿Cuándo decís que una persona es asmática? ¿Cuándo le pones el sello de asmático a alguien? El diagnóstico básicamente es doble. Por un lado clínico, uno tiene que sospecharlo cuando una persona dice que tiene síntomas como falta de aire, que eso sucede espontáneamente o ante determinados desencadenantes, por ejemplo, con el frío, con el cambio de clima, con la exposición a determinadas sustancias como el polvo, o en determinadas épocas del año. La falta de aire, especialmente cuando se asocia con silbidos, los médicos lo llamamos sibilancia, pero la gente la llama gatos también. Claro. Tener la sensación de un gato encerrado en el pecho. Pero es el día del animal, así que... Exactamente, claro, exactamente. Tengo gatitos en el pecho, dice la gente. Y tos. Muchas veces los asmáticos no tienen falta de aire, pueden estar tosiendo mucho tiempo. Asma es una de las causas, una de las 3 causas más importantes de tos crónica. Tos crónica, toda tos que dura más de 8 semanas. ¿El pitido se produce al aspirar o al expirar? Es fundamentalmente expiratorio, en realidad porque la limitación de respiración más importante no es para entrar aire o para inspirar, sino para eliminar el aire. La principal dificultad es expiratoria, cuando uno elimina el aire. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia común? Porque yo veo muchos doctores que aconsejan a los padres cuando el chiquito es muy chiquito, el tema de la alergia, por ejemplo los osos peluches, toda esa cantidad de ácaros que vuelan, dicen por allí. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y ya el asma? Es una muy buena pregunta. La cantidad de gente que es sensible a elementos como los ácaros, los animales domésticos, es mayor que la cantidad de asmáticos. O sea, eso se llama atopía. Atopía es una condición con la cual posiblemente 1 de cada 3 personas nazca, que es tener algún nivel de sensibilidad a las cosas que están en el medio ambiente, que puede ser lo que usted decía, las mascotas, los peluches, el polvo ambiental, tienen algo que se llama ácaros. Los ácaros son unos parientes lejanos de las arañas, que son las causas más comunes de alergia en lugares como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad a nivel del mar, muy húmeda. Entonces, los ácaros son alergenos muy comunes. 1 de cada 3 personas puede ser sensible. Ahora, eso no es suficiente para volverse asmático. Ahí está. Claro. ¿Es más común en chicos, en adolescentes, en adultos? ¿Es más frecuente en mujeres, en hombres, razas? Excelente pregunta. En realidad, el asma, cuando nosotros estudiamos medicina, se decía que el asma es una enfermedad que empieza en la infancia. Y se decía que es raro que la enfermedad empiece más allá de la adolescencia. Sin embargo, cada vez más vemos pacientes adultos que empiezan con asma después de los 20, 30, 40, incluso tenemos casos no tan frecuentes, pero vemos pacientes que empiezan siendo ancianos, después de los 70, 75 años empiezan con asma bronquial. O sea que no hay una edad límite. Claro. Es muy frecuente en la infancia, es muy común que comience en la infancia, pero también es absolutamente posible y frecuente. En nuestro hospital nosotros tenemos una población sesgada, porque vemos muchos asmáticos más bien moderados graves y muy graves. Sí. La mayoría de nuestros pacientes iniciaron con asma después de los 18 años. ¿Qué peso tiene la genética? O sea, tener papá, mamá, asmático, ¿condiciona al chico que sea asmático también? Sí. ¿En qué porcentual más o menos? Y se supone que tener un familiar con asma determina un 30% de riesgo, y tener ambos familiares asmáticos está cerca del 70%. Ahora, nunca es el 100%, porque en realidad para que el asma es resultado de lo que nosotros llamamos fenotipo. Fenotipo es el impacto que tiene en nuestra estructura genética el medio ambiente. O sea que por más que yo nazca con una genética predispuesta a ser asmático, si yo no he estado expuesto a determinadas condiciones ambientales, no voy a desarrollar asma. Y si sí, sí. Ahora, o sea, doctor, póngale
que la persona tiene esos indicios de asma que usted describía recién y no los toma en cuenta. Sigue su vida normalmente. ¿Hasta cuándo puede ser normalmente esa vida que no le afecte, como usted decía, grave, más grave? ¿Cómo son los estadios? No, depende de la gravedad. Esa pregunta apunta a algo muy importante, que cuando alguien tiene algo leve, posiblemente no lo perciba y lo considere como algo natural. Algunas personas jóvenes tienen asma inducida por el hecho de fumar, por ejemplo. El cigarrillo es uno de los factores ambientales que puede producir asma. Todos sabemos que el cigarrillo es la enfermedad más común que produce en pulmones el EPOC, pero puede inducir asma también. Entonces, si uno tiene una situación de asma leve, en general muchos pacientes no tienen diagnóstico adecuado. Cuanto más grave es la enfermedad, más riesgo tiene uno de terminar internado, de hacer múltiples consultas a la guardia y de morirse de asma, ¿no es cierto? La gravedad está fuertemente relacionada con eso. Ahora, el tema clave en eso es hacer un diagnóstico adecuado, y eso no depende tanto de los pacientes, sino de los médicos. Muchos médicos todavía se resisten a decirle a la gente, usted tiene asma. Entonces le dicen, tiene una bronquitis alérgica, tiene broncoespasmo, tiene asmita. Sí, claro. Tiene un principio de asma. Imagínese, yo decía, si usted fuera obstetra y le dice a una mujer, usted está un poco embarazada. ¿Está o no está? Pero muchas veces es culpa de los médicos, muchas veces es culpa del paciente, que a veces no quiere aceptar. Él se defiende, ya defiende. No, que a veces pasa, a veces no quiere aceptar que es hipertenso. Vos haces un interrogatorio a la gente y es como que tiene vergüenza decir que es hipertenso, que es asmático. Tienen temor a veces en decirlo. Sí, pero el temor está generado por una cuestión cultural. Yo creo que si uno lo tranquiliza y le dice, mire, hoy hay tratamiento adecuado. Con el tratamiento adecuado, cualquier individuo con asma puede estar bien controlado y hacer una vida absolutamente normal, salvo condiciones excepcionales como las que hablaremos dentro de un rato. Pero atletas olímpicos, hay actividades. La natación olímpica, por ejemplo, hay épocas donde hay Juegos Olímpicos, donde 1 de cada 4 atletas olímpicos de alto rendimiento son asmáticos. Bueno, acaba de confesar Beckham, el jugador de fútbol, que es asmático. Sí. O sea, no hay un asmático bien tratado, bien controlado, es una persona normal. A ver, aseverame o desterrame algunos mitos